Mi cuñado cruzó un límite inaceptable con mi esposa y mi matrimonio nunca volvió a ser igual. Para aclarar, él es el hermano adoptivo de mi esposa. Lo recibieron en la familia cuando era pequeño, crecieron juntos como hermanos, pero hace unos años se enteró de su adopción. Desde ese momento, su actitud cambió por completo. De alguna manera desarrolló una atracción inapropiada hacia mi esposa, una obsesión que se intensificó mientras permanecía en nuestra casa. Yo tengo 32 años, llevo casado con mi esposa, que tiene 34, 5 años, y hemos estado juntos 8. Mi cuñado tiene 30 y acababa de terminar una relación bastante tóxica. Según él, su exnovia era manipuladora y emocionalmente abusiva, aunque he aprendido a no confiar demasiado en su versión de las cosas. Cuando comentó que estaba pensando mudarse a nuestra ciudad, mi esposa sugirió que se quedara temporalmente con nosotros mientras conseguía un lugar propio. No me emocionaba la idea, pero acepté porque pensé que serían un par de semanas. Han pasado 2 meses. Las razones que daba para no conseguir departamento eran muchas, pero ninguna realmente válida. Todo era demasiado caro, o en zonas peligrosas, o no cumplía con lo que él consideraba indispensable. La realidad es que, con su presupuesto, no podía exigir tantas comodidades. Uno debe ajustarse a lo que puede pagar. Empecé a sospechar que en realidad no tenía intención de mudarse. Un mes después de su llegada, noté cambios claros en su comportamiento alrededor de mi esposa. Comenzó a arreglarse más cuando ella estaba en casa, camisetas ajustadas, pantalones más cortos, actitudes demasiado marcadas. Luego empezó a pedirle ayuda con cosas absurdas, configurar su teléfono, revisar su laptop, o pedir que le explicara cómo funcionaba la televisión, a pesar de que no es inútil en lo tecnológico. Mi esposa no veía nada malo en eso. Cuando mencioné que él buscaba demasiadas excusas para llamar su atención, me dijo que exageraba, que eran hermanos desde siempre y que él jamás pensaría algo inapropiado. Pero entonces ocurrió el incidente del baño. Mi esposa estaba en la ducha y, aun con la puerta cerrada y el sonido evidente del agua, mi cuñado entró por accidente. Yo estaba en la cocina y escuché su risa incómoda seguida de un, «Oh, Dios, lo siento». Cuando salió, tenía el rostro enrojecido y una sonrisa que me heló la sangre. Al preguntarle qué había pasado, solo dijo que no sabía que ella estaba adentro. Esa noche, después de que él se encerró en la habitación de invitados, hablé con mi esposa. Le dije que no me gustaba la manera en que él actuaba a su alrededor y que necesitaba poner límites. Ella se molestó, insistiendo en que él siempre había sido cariñoso y que yo estaba interpretando mal sus gestos. Era una mentira evidente. Llevo 8 años con ella y jamás los había visto comportarse así. La conversación terminó con mi esposa aceptando, a regañadientes, hablar con él sobre respetar el espacio, aunque todavía pensaba que yo exageraba. Una semana después tuve la oportunidad de comprobar mis sospechas. Mi esposa dejó su celular sobre la encimera mientras salió a tirar la basura. Estaba desbloqueado. Revisé los mensajes con su hermano y noté que varias conversaciones recientes habían sido eliminadas. Era extraño, porque ella jamás borra mensajes. Sabía que existían formas de recuperar textos borrados, así que descargué una aplicación. Lo que encontré me revolvió el estómago. Mi cuñado le había estado enviando fotos inapropiadas y mensajes cargados de insinuaciones. Comentarios del estilo, siempre he pensado en cómo sería estar con alguien como tú, o nunca imaginaste lo que habría pasado si me hubieras conocido primero. Las respuestas de mi esposa no eran directas, pero tampoco lo detenían. Solía contestar cosas como, ¿qué te pasa?, o no deberías decir eso. Pero nunca le pidió de frente que parara ni le marcó que era algo completamente fuera de lugar. Cuando la enfrenté, se puso a la defensiva. Dijo que nunca lo alentó y que solo intentaba evitar un drama familiar. Afirmó que borraba los mensajes para que yo no me enojara. Demasiado tarde para eso. Pedí una pequeña cámara de seguridad y la instalé en la sala con un ángulo que cubría casi todas las áreas comunes. Las grabaciones de los días siguientes fueron suficientes para confirmar todas mis sospechas. Cuando yo no estaba en la casa, mi cuñado se paseaba con una toalla después de ducharse, calculando la hora para coincidir con mi esposa.
Se inclinaba exageradamente frente a ella, le tocaba el brazo cada vez que le hablaba y actuaba como un adolescente desesperado por llamar su atención. La grabación más reveladora llegó 2 días después. Yo había salido al supermercado y mi esposa trabajaba desde casa. Él se acercó mientras ella estaba en el sofá con la laptop, se sentó junto a ella y, después de un par de comentarios, intentó besarla. Para su crédito, mi esposa lo rechazó de inmediato, se puso de pie y se marchó a nuestro dormitorio con la laptop. Estaba claramente molesta. Cuando regresé, no mencionó absolutamente nada. Esa noche le mostré el video y le pregunté por qué no me lo había contado. Admitió que su hermano llevaba semanas insistiéndole y que había tratado de manejarlo sin confrontarlo directamente porque estaba vulnerable. Le dije que era una excusa ridícula. Su lealtad debía estar conmigo, no con alguien que actuaba como un depredador. A la mañana siguiente, esperé a que mi esposa saliera hacia el trabajo y llamé a mi cuñado a la sala. Le mostré las grabaciones que había reunido. Su expresión pasó de la sorpresa fingida a las lágrimas instantáneas. Cuando notó que ese acto no funcionaría, dejó de pretender y admitió todo. Dijo que siempre había sentido celos de nuestra relación y que llevaba años sintiendo algo por mi esposa. También afirmó que ella le había enviado señales confusas desde que se mudó con nosotros. Sabía que mentía. Mi esposa puede evitar el conflicto, sí, pero jamás lo alentó. Le dije que tenía 48 horas para recoger sus cosas y abandonar la casa. Se puso a llorar, aseguró que no tenía a dónde ir y que aún no podía pagar un lugar propio. No me importó. Llamé a mis suegros ese mismo día para informarles lo ocurrido. Siempre me han tratado bien, pero mi cuñado era el hijo favorito, así que al principio no me sorprendió que lo defendieran. Sugirieron que quizá yo estaba interpretando mal la situación y que algo así era imposible entre hermanos. Les envié algunos de los videos. 20 minutos después, mi suegra llamó de vuelta, devastada. Se disculpó repetidamente, dijo que no imaginaba que su hijo pudiera hacer algo así. Aún así, pidieron que manejáramos el asunto discretamente para evitar que la familia pasara por una vergüenza pública. Les aseguré que no pensaba ventilar nada, pero él no permanecería en nuestra casa ni un día más. Cuando mi esposa regresó por la noche, le conté mi conversación con sus padres y mi ultimátum. Ella me respaldó por completo. Entró en la habitación de su hermano y le dijo que debía irse de inmediato. Él trató de manipularla con lágrimas, diciendo que yo lo estaba echando a la calle, pero no logró convencerla. Al día siguiente, mi cuñado empacó sus pertenencias mientras me lanzaba miradas llenas de odio. Antes de salir, se volvió hacia mí y dijo, «Esto no ha terminado. Voy a destruir su matrimonio de cualquier manera». Le cerré la puerta sin responder. Las semanas siguientes demostraron que echarlo solo fue el comienzo. Él no iba a aceptar la derrota tan fácilmente y estaba dispuesto a llegar a extremos para obtener lo que quería, incluso si eso implicaba arruinar su vínculo con toda la familia. Un par de semanas después, recibimos una llamada de mi suegra, llorando. Al parecer, él la había contactado completamente ebrio. Le confesó que estaba enamorado de mi esposa y que no consideraba que fuera algo inapropiado porque era adoptado y no eran hermanos de verdad. Al menos admitió abiertamente que había intentado seducirla y dañar nuestro matrimonio. Esa llamada lo cambió todo. Mis suegros le habían estado enviando dinero mensual para ayudarlo con sus gastos, pero después de escuchar su confesión decidieron dejar de apoyarlo económicamente. Unos días más tarde, recibimos una llamada frenética de mi cuñado. Lo estaban desalojando de su nuevo departamento porque no podía pagar la renta sin el dinero de sus padres. Nos rogó que lo dejáramos volver a vivir con nosotros, asegurando que había aprendido la lección y que respetaría los límites esta vez. Estaba tan desesperado que terminó confesando sin darse cuenta todas sus manipulaciones anteriores. Sé que no debí intentar arruinar lo que ustedes tienen, solo estaba celoso. Grabé toda la conversación por precaución. Por supuesto, no pensamos ayudarlo. Mi esposa le dijo que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Le sugirió buscar amigos, programas de vivienda o cualquier otro recurso, pero dejó muy claro que nuestra casa ya no era una opción.
La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrí que mi cuñado había copiado parte de mi información financiera mientras vivió con nosotros. Intentó abrir tarjetas de crédito a mi nombre, presumiblemente para endeudarme y causarnos problemas. Por suerte, las solicitudes fueron marcadas como sospechosas y rechazadas, pero fue suficiente para alarmarme. De inmediato congelamos nuestro crédito y presentamos reportes a las agencias correspondientes. Cuando mis suegros supieron de este último incidente, quedaron horrorizados. Organizaron una reunión familiar con parientes cercanos para explicar todo lo ocurrido. En ese encuentro anunciaron públicamente que habían desheredado a mi cuñado y detallaron las razones. Mostraron las pruebas que reunimos, videos, la llamada grabada y el intento de fraude financiero. Así fue como la familia extendida terminó enterándose de sus intentos de acercarse a mi esposa y de las manipulaciones que llevaba tiempo realizando. Las semanas siguientes nos enteramos, a través de conocidos, de que la vida de mi cuñado se había deteriorado bastante. Sin el apoyo económico de sus padres y con la noticia de lo que había hecho circulando entre familiares y amigos, estaba teniendo dificultades para encontrar un lugar estable donde quedarse. Cuando podía, pagaba moteles de mala calidad, cuando no, dormía en sofás de conocidos. No estoy seguro de si todos estaban al tanto de su conducta, aunque algunos descubrieron por experiencia propia que no era buena idea permitirle quedarse en sus casas. En una de esas estancias temporales, intentó seducir a la novia de un conocido, lo que provocó que lo expulsaran también de allí. No sentí ninguna lástima. No era una víctima indefensa. Intentó seducir a mi esposa, quien, aunque no comparta lazos de sangre con él, ha sido su hermana toda la vida. El hecho de que justificara su comportamiento simplemente porque era adoptado me parecía repugnante. No sé desde cuándo comenzó a sentir algo por ella. Descubrió que era adoptado hace algunos años, que ese cambio haya surgido después era malo, pero si ya venía sintiendo algo desde antes, me parecía aún peor. Actualización 1. Pensé que una vez que mi cuñado estuviera fuera de nuestra casa, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, nada es normal cuando se trata de él. Sabía que estaba desequilibrado por sus sentimientos hacia su hermana, pero pronto descubrí que era aún más impredecible de lo que imaginaba. Unos días después de publicar mi historia, mi esposa y yo viajamos un fin de semana para visitar a unos amigos a unas horas de distancia. Recibimos una llamada de nuestros vecinos preguntando si habíamos dejado a alguien encargado de la casa. La respuesta era no. No necesitábamos a nadie, solo estaríamos fuera 2 días. La cámara de seguridad del vecino captó a mi cuñado entrando por la puerta del patio trasero. Luego, al pedir acceso a la cámara de otro vecino para ver qué había hecho, observamos cómo intentaba abrir la puerta principal. Cuando no lo logró, trató de romper una ventana. Al ver las grabaciones del segundo vecino, llamamos a la policía. Lo arrestaron por intento de allanamiento después de unas horas de búsqueda. Regresamos de inmediato y dimos nuestra declaración. La policía nos preguntó si él tenía permiso previo para entrar, algo común cuando se trata de familiares. Dijimos que no tenía derecho a estar allí ni ahora ni en el pasado. Cuando lo interrogaron, afirmó que solo intentaba recuperar unas pertenencias personales que supuestamente había dejado cuando vivió con nosotros. La policía no creyó esa versión, sobre todo porque dentro de la casa no había nada suyo, y porque él ni siquiera pudo describir qué objetos eran. También informamos a la policía del intento previo de robo de mi información financiera. Por sí solo no había sido suficiente para levantar un cargo formal, pero ahora todo se sumaba: allanamiento, intento de robo de datos, conducta repetitiva. Esta vez sí tenían elementos para actuar. Mi cuñado quedó detenido bajo una fianza que no podía pagar. Ningún familiar quiso ayudarlo, ni siquiera sus propios padres. Finalmente, una defensora pública logró que lo liberaran por no tener antecedentes, aunque ahora ya los tenía. Le impusieron una orden de restricción que le prohíbe acercarse a nuestra casa o a nosotros. Mis suegros finalmente lo eliminaron del testamento de manera oficial y, que yo sepa, ningún miembro de la familia mantiene contacto con él. Actualización 2. Si recuerdan mi historia, soy el Lope cuya cuñado, el hermano adoptado de mi esposa, intentó hacer Sweet Home Alabama con ella.
Después de que lo desheredaran y lo arrestaran por intentar entrar a nuestra casa sin permiso, pensé que todo había terminado. Incluso mis suegros estaban completamente de mi lado. Por un tiempo dejamos de saber de él, salvo que se había mudado a otra ciudad y prácticamente había desaparecido. Eso duró hasta que volvió a nuestras vidas, o mejor dicho, volvió a la vida de mi esposa. Aunque a estas alturas debería llamarla mi exesposa, porque estamos en proceso de divorcio. Hace unas semanas noté un mensaje extraño en el celular de mi esposa. Estaba guardado bajo un nombre distinto, algo irreconocible. Revisé la conversación y, aunque al principio no parecía comprometedora, estaba claro que había mensajes borrados. Profundicé más y usé nuevamente la herramienta para recuperar textos eliminados. Lo que encontré confirmaba que mi esposa tenía un amante. Hablaban de encuentros sexuales y se declaraban amor mutuamente. Eso ya era devastador, pero había algo peor. En los mensajes, ella lo llamaba del mismo modo cariñoso que siempre había usado con su hermano. No quedó ninguna duda de quién era su amante. Sé que muchos en los comentarios de mis primeras publicaciones señalaron que era extraño que mi esposa no cortara de raíz el comportamiento de su hermano. Pero como lo echó de la casa y mi investigación previa no mostró nada más, jamás sospeché que algo podría estar ocurriendo entre ellos. Además, los mensajes recuperados eran de los últimos meses, lo que me hace pensar que la relación comenzó recientemente, aunque eso ya no cambia nada. Cuando la enfrenté, me dijo que solo había pasado hace poco. Pero el motivo exacto ya no tiene importancia. Voy a divorciarme de ella. Para quienes quieran saber cómo supuestamente empezó, según su versión él la contactó para decirle que vivía a 2 horas de aquí, que había conseguido un empleo estable y un lugar fijo donde quedarse. Al principio solo hablaban para ponerse al día, hasta que se vieron en persona cuando él vino a visitarla. Después de eso los mensajes comenzaron a volverse más emocionales, y ya sabemos cómo terminó. Mi esposa viajaba a su ciudad o él venía a la nuestra para verse. Algunas personas en redes trataban de justificar los sentimientos de mi cuñado hacia mi esposa diciendo que, como no son hermanos de sangre, no era tan grave. Pero si me crían toda mi vida con alguien a quien llamo hermano y luego me dicen que es adoptado, eso no cambia nada. Crecí considerándolo familia, no podría verlo de otra forma. Incluso si lo hubiera sabido desde el inicio, es demasiado perturbador. A veces pienso que los comentarios donde decían que no lo veían tan mal deberían venir con una bandera de Alabama al lado del nombre. Bromeo, aunque no mucho. Esta revelación generó una nueva ola de drama entre la familia de mi esposa. Por suerte, ya no tenía nada que ver conmigo, pero aún así fue un caos. Mi cuñado ya había sido expulsado completamente del núcleo familiar, pero ahora mi esposa también se sumó a esa lista. Ambos pasaron a ser los 2 individuos que no pudieron mantener las manos alejadas de sus propios hermanos. En este punto, habría preferido que mi esposa me engañara con cualquier persona común, una amiga, un exnovio, alguien del trabajo. Al menos así no sería el hombre al que su matrimonio le fue destruido por el hermano de su esposa. Sé que habrá comentarios del estilo, eso te pasa por no haberla dejado antes. No niego que fui ingenuo, pero ser elope engañado por su esposa con su propio hermano no es mucho peor que ser elope cuyo ex ahora está saliendo oficialmente con él mientras el divorcio aún no termina. Porque sí, básicamente están en una relación. Sus amigos y conocidos levantan la ceja al enterarse, y estoy seguro de que solo esperan que el divorcio culmine para hacerlo público sin esconderse. No veo cómo eso podría mejorar la imagen de lo que hicieron. La familia completa está asqueada, y yo solo quiero que todo finalice. Si quieren vivir su vida y explorar el amor prohibido, allá ellos. No planeo permanecer para presenciarlo. Cuando descubrí todo, no hubo un gran enfrentamiento. Escuché lo que mi esposa tenía que decir, aunque no cambiaba nada. Luego le pedí que saliera de la casa. Ella sabía que sus padres no la aceptarían, y se lo recordé cuando llamé a mis suegros para contarles. No sé dónde pasó la noche, pero dudo que haya ido muy lejos, porque su relación pública con su hermano comenzó pocas semanas después. Actualización 3. Me pareció curioso aprender tanto sobre leyes de incesto gracias a los comentarios que recibí en la actualización anterior.
Gente de distintas partes explicaba si en sus estados existían cargos o no. Descubrí que la legislación varía según cada estado e incluso según cada condado. Bueno, aquí sí existen sanciones. No tan severas como en algunos lugares, donde las penas pueden llegar hasta 10 años de prisión, pero sí lo suficiente como para tener consecuencias reales. Mi exesposa y mi cuñado recibieron una multa de $8,000 cada uno. En esta jurisdicción, no importa si son hermanos de sangre o adoptados, el vínculo fraternal, legal o de crianza, es suficiente para considerarlo un delito. Y como su relación se prolongó por un tiempo considerable, las autoridades aplicaron la penalidad correspondiente. Debo admitir que mi proceso de divorcio influyó en que esto ocurriera. En los documentos, mi abogado especificó que la causa era infidelidad y que la tercera persona involucrada era el hermano de mi esposa. Esa información fortaleció nuestra posición y facilitó un divorcio muy favorable para mí, incluyendo la división de bienes. Además, indirectamente, aportó a la denuncia que terminó en la multa que ambos recibieron. Para ser claro, los dos deberán pagar un total combinado de $16,000, no una multa compartida. Incluso mi abogado se sorprendió. No es abogado penal, así que no conocía en detalle el Código Penal local. Solo sabía que el incesto como motivo de divorcio era una carta fuerte a nuestro favor. Aún así, no esperaba que también generara repercusiones legales directas para ellos. En cuanto a lo que ha pasado después, no tengo información precisa. La familia de mi exesposa cortó todo contacto con ambos. Y en las pocas ocasiones en las que hablo con mis suegros, no lo hago para preguntar por sus hijos. Sinceramente, no me interesa. Sé que arruiné sus planes de formalizar su relación, pero existen documentos legales que confirman que son hermanos adoptivos. Ambos continúan siendo hijos de mis suegros ante la ley. Se me ha ocurrido, como idea absurda, que podrían intentar pedir a un juez que los desvincule legalmente para que puedan estar juntos sin sanciones, pero estoy agotado de todo esto. No quiero saber más. Si ellos quieren vivir su propia versión retorcida de un cuento de hadas, pueden hacerlo. Yo ya recibí todo el karma que esperaba. En mi vida fuera de Reddit, la gente rechaza lo que hicieron y socialmente han quedado aislados. Planeo que esta sea mi última actualización. No pienso extender más esta historia. Si ellos logran tener un final feliz, no al estilo Disney, por razones evidentes, sino uno que les funcione a ellos, que así sea. Disney últimamente hace cosas extrañas de todos modos.